Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos aquí una vez más en mi experiencia como escritor, hoy con Luis Antonio Carballo. Antonio, ¿cómo estás? Qué gusto, qué gusto. Muchas gracias por haberme invitado, Leonardo. Aquí estoy. Hombre, estamos aquí, estuvo tu padre aquí, fenomenal, todo un erudito, un pensador, un escritor boliviano, Ujú. fenomenal. Hablamos de Antonio, invitamos a Antonio, Antonio ha querido venir, yo le agradezco mucho que esté aquí con nosotros porque hablaremos pues de un poquito de psicología, un poquito de literatura, un poquito de juegos de rol, que es una de nuestras pasiones, y a mí eso pues me encanta. En cuanto supe que Antonio también era otro aficionado a los juegos de rol, dije yo, bueno, pues yo tengo que ver cómo se desarrollan allí los juegos en Bolivia, y para eso te hemos traído también, Antonio. Muchas gracias, muchas gracias. Pues a eso estamos. Te voy a presentar formalmente, ¿vale, Antonio? ¿Ya? Claro. Pues Luis Antonio Carballo es psicólogo. Es boliviano y también un apasionado del mundo de los juegos de rol y la literatura. Su perfil reúne principalmente dos territorios que a menudo caminan por separado, el del conocimiento clínico y el de la imaginación sin fronteras. Viajaremos con él por tableros, hojas de personaje, libros y sesiones interminables de juego. ¿Preparado, Antonio? Preparadísimo. Perfecto. Antonio, tú como psicólogo y rolero, ¿qué sentiste el día en que descubriste los juegos de rol por primera vez? Bueno, yo irónicamente descubrí los juegos de rol antes de ser psicólogo. Antes de ser psicólogo, los descubrí en mi adolescencia. En mi adolescencia, cuando yo justamente me acuerdo, fui a una tienda de cosas frikis, de cosas. En esa época eran los clubes anime. Uh Y -huh. conocí a un amigo, alguien que estaba en la universidad, mis amigos de un muchacho de universidad, y me dijo, y empezamos a hablar de literatura justamente, y hablamos de los mitos de Cthulhu, de los mitos de Uf, Cthulhu, de Lovecraft. Y me dijo, justamente estoy jugando un juego de rol, como Calabozos y Dragones. Ya, yo solo había visto por la ficción, digamos, por las series o cosas sobre Calabozos y Dragones, y me dijo, pero justamente uno que se llama La Llamada de Tulu y estoy jugando con unos amigos, ¿querés ir? Ya, me invitó un día y yo fui el niño ahí, porque era el niño, porque yo tenía 15 años, mientras que mi otro amigo, él tenía 22, de eso adelante eran de 30, había uno de 50 y tantos, éramos así, era un grupo bastante variado, pero era el niñito ahí. Y muy ya desde ese bien. momento empecé a conocer, a gustarme rol, a investigar de rol, todo eso. Estupendo. Yo a todos esos años de rol le he hecho un homenaje aquí a Antonio Carballo con una brújula aquí Está que hermoso, marca, me encantó. ¿eh? Me Aquí el encantó, pueblo muchas que gracias. tenemos que salvar a la princesa o al príncipe que lo hayan captado. Aquí el Mira dado de que 20. está buenísimo. Y nada, toca tirar unos cuantos de dados. Pues, ¿tú considerarías los juegos de rol en sí lo que es, mm, ya no digo solo los libros con las instrucciones y las guías y demás, pero tú lo considerarías eso como literatura? Claro que sí, porque bueno, en primer lugar, yo siempre voy a decir una frase que también una vez lo dijo mi padre. Todo lo que se lee es literatura. Todo lo que se lee, incluso puedes agarrar los mensajes de texto de un chat y eso es literatura. Al final de cuentas, los géneros pueden ser muy variados. Ahora, con respecto a que si es una literatura que intenta ser narrativa, sí, es una literatura narrativa que que te pone reglas en eso, que te pone reglas en el juego que originalmente ya existían este tipo de juegos que se puede llamar desde el siglo XIX originalmente en forma escrita, que eran los libros que eran los libros de rol, que justamente donde uno de los primeros libros se llama en el bosque, se llama En el bosque, Into the Woods, se llama, fue un libro inglés en el cual hasta ahora lo que sabes como el primero que te ponía en ese trabajo de que tomabas una decisión
llegaba hasta cierto punto de la historia, pum, te daba una decisión, entonces te decía, pasa a esta página, entonces no te daba, no era continuo, te pasaba a la siguiente página y hacía que tú seas el protagonista de la historia. Además que es una de las pocas que está escrito en segunda persona. Sí, la segunda persona que supongo que tu padre como escritor quizás te lo haya comentado, que es una de las más complicadas a Ah, la no, hora de es casi desarrollar una imposible, obra. porque es casi imposible que quede bien. O sea, puedes Eso, hacerlo, pero es casi imposible que quede bien, porque tenés que lograr crear una conexión demasiado fuerte con el lector. exacto. Y claro, eso también lo que decimos, es decir, es muy difícil que alguien se imagine, y tú haces esto, y tú lo otro, y tú ahora abres el cajón, Ujú, y eso sí lo consigue el ujú. rol, es decir, porque se está Exacto. dirigiendo a los personajes, vosotros vais por el bosque, y es increíble cómo se puede adaptar la mente a imaginarse en una habitación tirando dados, con unas patatas, con unos refrescos y tal, y tú Mira que, por creerte que estás ejemplo, allí. yo ya tuve la suerte de cuando yo entré al mundo del rol acá a principios de los 2000, Sí. alrededor de los 2000, 2005, no, del 2005, 2006 más o menos, pero ya había una tienda que vendía dados, pero por ejemplo, este grupo que conocieran, unos, como yo les decía, eran bien antiguos ellos, y me contaban que cuando ellos comenzaron no había dados, no había ninguna tienda aquí en Bolivia que vendiera dados, ni había dónde, pero tenían los manuales de Calabozos y Dragones. Entonces, en su creatividad, ellos agarraron, hicieron bolsitas con papeles, o sea, agarrabas la bolsita que era el D20, el dado de 20, pero una bolsita con 20 numeritos, entonces sacabas de ahí. Había el del D6, digo, el D8, sacabas un numerito de ahí. Entonces, esa era la forma como hacían el azar. Nosotros llegamos a jugar cuando a lo mejor teníamos que tirar dados de 10 y no teníamos dados, lo que hacíamos era coger un libro de una biblioteca y abrir la página. Terminaba en 6 pues el 6. Terminaba en 4 el 4 y lo íbamos haciendo así. Esas eran las tiradas de dados, cogiendo un libro. Ujú. Siempre el libro útil para todos, ¿sabes? Claro que sí. Y lo hacíamos así. ¿Y tú qué clase de narrativa? Antes has hablado de Lovecraft, entiendo que también Tolkien, hay narrativa relacionada con calabozos La y verdad es dragones. que soy bastante amplio en mis narrativas. Soy bastante. A mí me encanta la fantasía en general. La fantasía en general. Si te puedo decir de juegos que he narrado desde Calabozos y Dragones, he narrado de terror estilo Lovecraft, también futurista como lo que sería Warhammer 40.000, que es Ujú, futurista distópico, y, o contemporáneo, que es Vampiro la Mascarada también. exacto. Exacto. Y ha llegado, aparte, tú has leído libros de qué clase de narrativa, es decir, has leído libros de Dragón y Mazmorra, tipo los de Tracy Hickman o Sí, sí, si nos llamamos a la fantasía, sí, he leído los clásicos desde Tolkien, Tracy Hickman, Terry Pratchett, eso es. cosas así. Pues muy bien, está bastante puesto. Y Contemporáneo sería más cercano a lo que estoy ¿cómo se llama? Bueno, en contemporáneo yo creo que sería más cómics, que es que el estilo sí, como Hellraiser o cosas de ese estilo, porque me encanta mucho la narrativa como la de Constantine en Hellraiser, entonces mucho vinculo mis historias más contemporáneas a ese estilo de mundo o al estilo que hace Frank Miller en Sin City, me encanta hacerlo más de ese estilo ahí. Y ¿te en gusta el futurista, estilo duro? ajá, me encanta. Una de mis jugadoras una vez dijo, cuando yo narro contemporáneo, dice, a vos te encanta que sea lo más Tarantino posible tu historia. Tarantino es fenomenal para hacer una partida, ¿eh? Reservoir Ajá. Dogs es totalmente una partida. Pulp Fiction es una partida. Tarantino para eso Ujú, tiene buena mano y buena mente. ujú. Y pregunto yo, me preguntaba si tú consideras que los juegos de rol, entiendo que sí, pero me gustaría que me respondieras y me lo argumentaras, si pueden llegar a cultivar a los jóvenes
en la lengua y su uso. Ese Antonio más pequeño, cuando comenzaba, ¿a ti te ayudó a realmente a adquirir más vocabulario? Sí, claro que sí, porque lo que pasa es que a veces uno de los problemas, y yo creo que es un problema en la educación actual, es hacer interesante la lectura, porque ahorita vivimos en un mundo de estímulos, de constante estímulo. Entonces, la literatura en forma de libro común llega a ser cansadora, porque no recibí suficientes estímulos a tu alrededor o algo que te haga llamar la atención para leer. Pero en el caso del rol, lo bueno es que esa misma historia querés leer más, aprender más. Ya sea si eres alguien que le gusta la narrativa, vas a buscar historias con respecto a eso, o si eres alguien que te gusta lo técnico, entonces vas a leerte los manuales, que son las reglas de rol, que te dan más cosas. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo que llegué a estresarme con un par de jugadores que, que se volvieron técnicos de rol, yo los llamaba, porque se leyeron y se aprendieron, pero así hasta la mínima regla, hasta la mínima cosita, que al punto que les decía, chicos, esto es diversión, no necesitan seguir tal cual las cosas, pero eran muy obsesivos con las cosas. Sí, a veces nos ha pasado a nosotros también. Es decir, que hay un jugador que quiere interpretar mejor las reglas que el máster, que el director de juego, Ujú. y al final tienes que decir, a ver, que dirijo yo la partida, que no me tomo. Yo, por ejemplo, no soy una persona que me tomase las reglas al pie de la letra. Claro, no, incluso en la mayoría de los juegos hay lo que se llama la regla de oro. En la mayoría de los juegos, hasta los manuales lo escriben, que se llama las reglas pueden cambiar en favor de la Exacto, diversión. O sea, no exacto. importa, no importa si esa regla está estorbando, mandala al diablo, te dicen los mismos manuales. Es lo mejor. Te quería preguntar, tú que eres psicólogo, a mí me interesaba mucho tu opinión con respecto al tema este, porque claro, los juegos de rol han estado de alguna manera defenestrados por la sociedad en algunos casos, porque como no se sabe lo que es, y parecía en mi época al menos, cuando yo era joven en España, parecía algo Ujú. como que casi del diablo, ¿me entiendes? Es decir, Claro, no, es que para la mala suerte es que en los años 90 en los años 90 y principios de los 2000 había pues el pánico satánico. ujú, Entonces, como yo que también me crié en un colegio católico, cualquier cosa que salía era de Satanás. O sea, decían Goku significa hijo del diablo, Pokémon era tanto el diablo, todo era el diablo. Es decir, el diablo por ahí, el diablo por allá, todo era el no le diablo. diera a Entonces, leer los mitos de Chulú, ¿sabes? no, no, todo, todo. O sea, uno se movía, uno se rascaba la nalga y ya era el diablo, era todo el diablo. Entonces, en esa época era muy común. Y sí, pues. Y si yo me acuerdo, por ejemplo, que tenía un amigo que era muy evangélico, muy religioso, y lo llevé a jugar cuando a él que le gustaba lo militar, todo, le hice jugar Warhammer 40.000, que es bastante de acción y todo. Entonces, pero, por ejemplo, cuando había escenas que eran las alabanzas al emperador de la humanidad y todo, él se ponía un poco mal, un poco incómodo. Y esto también es parte en el juego de rol, que tenés que Claro. decir, si te incomoda, podemos acomodar las cosas con los jugadores. Todo. Al final él lo entendió, o sea, pero sí, durante mucho tiempo la sociedad lo vio como algo, pero es normal, porque todo lo que venga Ujú, con la palabra juego siempre ha tenido una mala imagen inevitablemente, porque siempre durante el siglo XX en especial hubo porque esto es lo más chistoso, se ha encontrado hasta en la pirámide de Egipto, en una pirámide de Egipto se encontró un dado de 20 caras. Y los juegos, los juegos en general, hasta la incluso fantasía, todo, es algo que ha estado en la humanidad desde tiempos inmemoriales. Y, por ejemplo, hay un libro que leí, no me acuerdo el nombre ahorita, pero un libro en el cual justamente hablaba en la época victoriana, de que en la época victoriana se puso muy de moda las sesiones de espiritismo. ujú. Y mucha gente en la actualidad creían que la gente sí se creía, no. Todo lo que contrataban estas sesiones de espiritismo eran gente de mucha plata que sabían que eran falsos, sabían que era un truco de magia, pero lo hacían para reunirse y hacer algo divertido. Ya es un juego de rol. Estaban así jugando a que estaban haciendo una sesión de espiritismo, pero era burrera.
¿Quiénes creían eso? Las personas que no podían costeárselo, que empezaban a crear rumores, o las personas que lo veían como moralmente incorrecto, pero era porque no podían pasar eso, había una envidia. Después hubo este detalle de que el hecho de que cuando uno es adulto, tiene que ser adulto, tiene que ser totalmente adulto y el adulto se supone que no debe disfrutar nada. Eh, Es eh, verdad, eh, es verdad. ajá, o sea, eso en especial, eso te digo que eso es lo más chistoso. Eso apareció más en el siglo XX, porque hasta incluso en el siglo XIX todo, había el hecho de que la persona adulta podía jugar, podía pasar tiempo, no era necesario tener el pensamiento de que todo tenía que ser sufrimiento. Sí, sí, sí. Pero, pero hubo este intento de que, tenemos que que la sociedad tiene que ser más recta de alguna forma. Y llegó a ese pensamiento de que si vos eras adulto y te divertías, solo había dos razones. O eras alguien que estaba loco o era alguien que estaba haciendo algo malo. Entonces, por eso también el hecho de ver, por eso que mucho tiempo la sociedad veía que una persona adulta que disfrutara disfrutara de jugar videojuegos, de jugar rol, de literatura extrema, de todo esto, era alguien malo. Y ahí, por ejemplo, se nota que fue un debate que siempre tenían hasta dónde llegaba eso, porque estamos con el mismo hecho del Quijote, por ejemplo. El Quijote era alguien que le encantó tanto los libros que se dejó llevar por los libros, entonces cosas así. Sí. Yo te Hay, quería... Sí. disculpa, hay un chiste que dice un amigo que el primer jugador del ARP de jugar rol en vivo fue el Quijote de la Mancha. Se lo creyó y se metió en su mundo de O caballería. sea, él fue a larpear así. Ahí voy, allá voy. Ponme los molinos por en medio, que yo voy a por ellos. Y tiró muchas tiradas al hombre. Ajá. Quería preguntarte yo, el vínculo entre tu mundo profesional de la psicología y ese universo lúdico y narrativo que tanto te apasiona, ¿cuál es el enlace que tú establecerías entre ellos? Bueno, la verdad es que en la actualidad hay muchas terapias que se hacen usando los juegos de rol. Hay muchas terapias que se usan, en especial para niños y adolescentes, hay muchas terapias que se usan. También me ayuda mucho, a mí, yo que soy más clínico para adultos, me permite justamente ayudar en el tema. Yo tengo una técnica que lo llamo que lo llamo la anécdota. Algo a mí me gusta mucho crear anécdotas a la hora de hacer tratamientos psicológicos. Creo historias le hago sentir a la persona, digo, una vez alguien me contó tal cosa, entonces le narro la historia de lo que me contó y de tal forma como narraría mis juegos de rol. Entonces, para que la gente se pueda sentir tanto conectada como inmersa, para que esa anécdota pueda ayudarles a pensar en su problema, cómo canalizar su problema. Pero, como dije, el rol actualmente es de muchas formas. Por ejemplo, el rol se considera que, por ejemplo, para las personas neurotípicas de autismo de grado 1, TDAH, todo esto es muy satisfactorio porque los ayuda justamente a interactuar sin el miedo de la interacción tan agresiva. Claro, claro. Sí, 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 sí. Y ese poder transformador que puede tener una aventura, porque no solo una partida, yo hablaría de una aventura, es decir, 10, 12 sesiones. Desde Sí, tu no puede tardar. experiencia, ¿cuál sería? La unión, yo con los años que llevo he creado varios grupos de rol, he ido creando así, algunos se dividen, otros no, pero siempre se quedan como amigos todas las personas. Han logrado crear grupos de amistad. Ujú. Muy bien. Y como, a ver, a mí me interesa mucho también el tema de la educación. Y tú como profesional de la psicología, ¿tú recomendarías a los docentes trasladar este tipo de juegos a las aulas? La verdad, sí, aunque tiene que ser de una manera más enfocada. Por ejemplo, puede ser, si tienes, por ejemplo, una aula que estás teniendo problemas con ciertos chicos, por ejemplo, hacerles una terapia por medio de rol para poder ayudarlos a que se puedan concentrar, a llamar su atención, podría ser muy útil. Ujú. ¿Y cómo la pondrías en práctica tú, por ejemplo? Por ejemplo, una sería, por ejemplo, el hecho de
de trabajar en base, pues hay muchos juegos de rol bastante sencillos, rápidos, en los cuales, por ejemplo, puedes reunir de un mismo, más o menos de grado cercano a los chicos que estén teniendo más problemas de conducta, por ejemplo, de conducta, para que puedan jugar en conjunto. Los haces jugar en conjunto y al mismo tiempo esto que les llame, hacer que les guste, hacerles, por ejemplo, ver en qué materias, en qué cosas están dañándose para poder de alguna forma meterlas en el juego también. Puede ser, digamos, con acertijos, con problemas, hasta, por ejemplo, puedes ponerles un problema matemático ahí, digamos, que vayan en base a lo que están estudiando y en base a lo que están estudiando y que ellos, y decirle, quieren pasar esto, tienen que resolver esto. Entonces, eso va a ayudarlos a ejercitar. Estupendo. Y antes me hablabas de las amistades. ¿Tú crees que el rol puede llegar a establecer grandes amistades? Sí, yo conozco y yo tengo mis mejores amigos hasta ahora han sido creados en el rol, justamente. Perfecto. ¿Y cuántos años tienen esas amistades aproximadamente? Mi mejor amigo, tenemos, a ver, tengo 35, él lo conocí a mis 18, a mis 17, uf, prácticamente 15 años. Pues fíjate, yo tengo 48, Sí. cumplo 49 este año, yo he conocido a gente que tenía 13 y yo 18, lo que tú comentabas, venía gente de 27, 28 años, Ujú. otros de 13, otros de 14, que entrábamos en su casa y los padres nos miraban como diciendo, ¿qué hace este tío como un trinquete con mi No, hijo de no, 13 años? Te miraban raro, ¿sabes? Como diciendo, después te conocían y decían, es buen muchacho, tal, pero es un niño, ¿sabes? Pero no, sí es como digo el chiste para mí, que uno de los que íbamos a jugar cuando tenía 15, justamente él ya tenía un hijito de 3 años, que jugábamos en su casa, estaba ahí el muchacho, lo jugábamos con él mientras jugábamos rol, y ahorita pues ya está en la universidad y todo, digamos, es como que, uy, ¿cómo pasa el tiempo? muy bien. Y yo creo que hay personajes que un poco, que se parecen un poco a los jugadores que los llevan, ¿no? Es decir, No, casi que creamos una especie de alter ego, ¿no? claro, hay, por ejemplo, los que son más, los que actúan personajes o los que se inmersan ellos mismos en el rol. Hay, por ejemplo, un jugador que ha estado en varias partidas mías y que ha estado en varios grupos y todos tienen la misma conclusión de él. Nadie, todos lo quieren, pero al mismo tiempo lo llaman aquí, todos cuando dicen, su personaje, todo el mundo dice la misma frase, es el Capitán Pijo, lo llaman. ¿Y eso? Aquí sería el capitán, como alguien creído, alguien alzado, digamos así, porque en todas sus jugadas, no importa qué personaje haga, no importa de qué sea, siempre va a querer ser el principal en la historia, va a intentar ser y ser y siempre es alzado, siempre es arrogante, entonces es como decimos el Capitán Pijo. Ya ¿Y, cuando comienza, dice, bueno, ¿qué clase de Capitán Pijo vas a hacer hoy? Le dice, cuando va a hacer la persona. ¿Y tú crees que un personaje puede revelar parte de lo que es la Totalmente, personalidad del ¿no? Te jugador? muestra mucho de la personalidad de la persona, te muestra mucho de sus intereses, te muestra mucho de sus reacciones, cómo reacciona a ciertas cosas. Y tú, por ejemplo, ya introspectivamente, hablando un poco introspectivamente, ¿qué personaje más revelador o significativo has interpretado tú que hablase mejor de ti mismo? Uf, ahorita estoy disfrutando un personaje. Hay un chiste que pasa con la nueva versión de Calabozo y Dragones del 2024, de que las imágenes de los orcos, es que ahora los orcos parecen mexicanos. Sí. Y entonces dije, quiero hacerme un bardo que sea mariachi. Entonces me hice un orco mariachi. Y, y entonces mi personaje es extremadamente extrovertido, agarra y a cada rato intenta lucir lo más, lo más único del mundo. Y siempre intento que sea un personaje que sea extremadamente, o sea, con él es extrovertido. Por ejemplo, en otra partida que estaba jugando, por ejemplo, de un monje, es silencioso, pero por ejemplo, pero siempre le pongo algo que sea para divertir. Y el mío es que es silencioso, pero tiene el mal
nunca va, solo reacciona de manera violenta si es que le hablan a él de forma. Entonces, incluso cuando abraza, dice, ok, como él solo ha conocido la violencia, le da un golpe. Y le digo, puedo lanzar porque puede ser que lo mate. O sea, que tú le pones un poquito de una pizca de humor también, ¿no? Ajá, Al personaje, ¿no? ajá. Estupendo, la diversión siempre, siempre, siempre por delante. ¿Y tú crees que, volviendo otra vez a la psicología, se podría usar como una buena herramienta para la rehabilitación o la reinserción social en la cárcel, La en verdad las que sí, prisiones? se puede usar. Hay lo que se llama la terapia de rol, que es Mm, justamente que ayuda a poner en situaciones, por ejemplo, en este caso sería menos de juego y más de trabajo, en la cual por ejemplo, si alguien ha cometido algún crimen, el que pueda analizar su crimen, pero desde la visión de la víctima. ujú. O sea, que habla mucho sobre la empatía, el rol, realmente. Exacto. Y puede llegar a desarrollarla la gente gracias al rol, ¿no? Es decir, alguien que Ujú, sea violento, pues si tú le das un personaje, por ejemplo, un paladín, o alguien que pueda tener conductas un poco, o ser más tímido simplemente, ser más introvertido. Ese ujú. personaje puede llegar a tener amistades, a ese jugador, ¿no? Entonces puede desarrollar un poquito más lo que es su sociabilidad, ¿no? Exactamente. Muy bien, muy bien. Y también ayudaría entonces a sanar ciertas heridas emocionales o pequeños traumas, o por lo menos mejorar en ese aspecto lo que es el No, trastorno de la puede ser personalidad. usado para todo en eso. Todo lo clínico se lo puede usar. Ujú, perfecto. Y en el plano más humano, ¿qué te ha enseñado a ti sobre la empatía? A mí me ha enseñado a conocer a las personas, a conocer muy profundamente. Y como narrador que eres, porque yo sé que tú eres también narrador, ¿no? Sí, Aparte de sí. jugador. ¿De qué juegos narras tú? Actualmente estoy narrando Calabozos y Vampiro la Mascarada. Vampiro la Mascarada, como Dios, cómo pegó ese juego en mi época, Antonio. Ah, sí, Madre ahorita está mía. en la quinta edición. No, yo juego desde la segunda, me encanta. Yo jugué a la primera, de Vampiro la Ujú, Mascarada. Jugamos sí. nosotros y pegó muy fuerte. Yo fui Oh, sí, director sí. de En Hombre especial Lobo en durante España, muchos pues. años. En España ha sido uno de los juegos más aclamados en España. Sí, eso es conocido. Sí, 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 sí. Con el tema políticas y todo esto estuvo muy, muy bien. Es que es bastante abierto, te permite aprovechar bastante diferentes épocas, es bueno eso. Sí, 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 sí. ¿Y tú qué relación encuentras entre el arte de narrar y el arte de escuchar? En el arte de narrar y en el arte de escuchar, En los juegos de rol. en el arte de narrar es el aprender no solo a crear el mundo, sino a crearlo en base a lo que, ¿cómo sería esto? A la improvisación. Porque Ujú, no quedarte obligado con la idea de que tenés que tener algo fijo. ujú. Porque muchas veces, y esto, hay una frase que yo siempre digo, que la verdad creo que todo máster de rol la debe seguir. Ningún plan sobrevive a los jugadores. Sí. Todo lo que uno dice es voy a hacer esto, los jugadores van a hacer otra cosa completamente distinta y ya no vas a estar en esa misma línea. Entonces, tu mundo tiene y eso te hace entender de que no hay plan que sobreviva, no hay plan que vaya a ser, y eso es bueno, porque te hace entender de que no tenés que obsesionarte con un plan, tenés que agarrar, ok, puedo acomodar de esta manera. Y después está el escuchar, porque también está el hecho de aprender lo que los jugadores, yo siempre les digo a mis jugadores, al final de la jugada, ¿qué le ha parecido la jugada? ¿Está buena? Y yo les he dicho, si alguna vez quieren cambiar alguna regla, algo que les esté molestando, me dicen. Entonces siempre acomodamos, por ejemplo, o alguno, por ejemplo, dice, por ejemplo, el otro día un jugador se estaban enfrentando contra un mago, contra un hechicero, y uno de los jugadores es más lanzador de hechiceros también. Entonces, él hizo un hechizo, yo le hice un contrahechizo, y para anulárselo, y él agarró y dijo, yo tengo esto que es un contra. Y dije, espera, espera. Aquí yo le dije,
La regla es que no hay reacción a la reacción, le dije. O sea, no puedes reaccionar dos veces. No puedes hacer una reacción mía. Y me dijo, que quería hacer esto. Yo le digo, ok, te voy a permitir, pero si eso me permite si te aplico esta regla, la voy a aplicar a todos los enemigos también. O sea, también ellos van a poder reaccionar de esa manera a todas las cosas tuyas. Me dijo, no, mejor dejémosla ahí. Después voy a salir perdiendo. Hombre, es que claro, es lo justo, ¿no? Entonces, Ajá. claro, Entonces, el pero ahí escuchar. escuchas y se acomoda, digamos, no pasa eso. Yo soy mucho de eso también, es decir, yo hablaba mucho con mis jugadores de decir, oye, ¿cómo habéis visto la partida? Lo que tú comentabas, ¿no? La jugada, ¿cómo la Ujú, habéis visto tal? Y qué tipo de objetivos tenéis y tal. Y en base a esos objetivos intentaba yo montarme las siguientes sesiones muchas veces. Escuchaba mucho a los jugadores que querían llegar a ser, ¿sabes? ujú, Para poder llevarlo a cabo. Y si ujú. te pidieras hablar de improvisación, los mejores actores son los que improvisan sobre la Sí, marcha en sí. muchas ocasiones. Si te pidiera yo un porcentaje del 1 al 100, tirando un dado de 100 tú ahora mismo y sabiendo las tiradas que vas a sacar y vas a elegirlas, ¿cuánta relación verías tú en un porcentaje del 1 al 100 entre los mundos de rol y una obra de teatro? Mm, yo te diría que sería un 40%. Uh -huh. 40. Porque el rol incluso es más improvisado que el teatro. El rol puede llegar a ser mucho más improvisado que el teatro porque el teatro, por el hecho de que tenés que mostrárselo a alguien, Uh -huh. sí o sí tiene que haber una regla, tiene que haber cómo lo vas a acomodar. Mientras que en el rol, la improvisación puede ser todavía mucho más libre. Perfecto. ¿Y cuál es para ti el mayor valor literario de una partida de rol? El mayor valor literario de una partida de rol creo que es el hecho de cumplir la historia, de cumplir una historia. Porque hay a veces, y han salido hasta libros, yo sé, de base a jugadas, pero, pero yo sé que el principal valor literario es el hecho de poder haber cumplido una historia, de haber sido parte de una historia. Ujú. Y tú como hijo de escritor y con eso de la literatura en la sangre, los mundos de rol, ¿has pensado alguna vez en escribir tu propia novela o tu propia historia basada en alguna aventura que tú hayas dirigido o en alguna aventura que te hayas montado en la No cabeza? digo que sí, no digo que sí, pero la verdad es que no soy mucho no soy mucho de escribir. Me gusta leer, me gusta narrar, pero no soy mucho de escribir. Bueno, todo llegará, lo mismo te pica el gusanillo, quién sabe, ¿no? Puede ser. ¿Y tú recuerdas alguna historia que nos puedas contar, alguna escena, algún momento rolero, bueno, guapo, Hasta que ahora, tú lo veas como una novela en primera persona? más bien una de las escenas que siempre me divierte demasiado, que es cuando estaba de narrador, una jugada de Warhammer que hasta ahora siempre la narro cuando digo, ¿cómo puede los dados ser tu amigo traicionero o tu ayuda completa? Al ser Warhammer un mundo muy violento, habían varios jugadores, estaban en una misión, se habían dividido en grupos de a dos, y, eh, y dos de los jugadores, uno que era un asesino, un asesino que ese fue muy chistoso porque yo les dije, bueno, esto es un universo con millares de planetas, elijan el nombre que les dé la gana. Y él agarró y se puso el nombre de Porongazo de la Luz, que sería Porongazo de aquí la luz. Porongazo de la Luz, que aquí poronga es decir también, por decir verga, digamos. Entonces, Ah, vale. entonces dijo, mi planeta eso significa otra cosa. Dijo, bueno. Entonces él, por ejemplo, se presentaba siempre, llámeme Porongazo, o Señor de la Luz. Era como, entonces, era un asesino y el otro era un guardia imperial, un soldado, que tenía un brazo mecánico, que lo había cambiado su brazo y había puesto una metralleta pesada ahí. Entonces, Madre ellos mía. estaban en un pasillo. En el pasillo había tres guardias. Dos que guardaban una puerta, un pasillo largo hacia adelante, y había otro que estaba en esta esquina cerrada. Entonces dijeron ya, el plan es el siguiente. El guardia imperial le dijo, yo voy a
yo voy a matar al que está en este lado, en esta esquinita. Ahí me posesiono con la metralleta pesada para cualquiera que venga, yo le disparo. Vos elimina y distrae distrae mientras me posesiono al tercero. Ok. En lo que el guardia imperial entra a la esquina de sorpresa, le apunta con la metralla pesada en la cara al soldado, lanza y le sale pifia. Le sale fallo crítico. Entonces se le traba el arma. Se le traba el arma. En eso, el soldado que lo vio, el guardia que lo vio, intenta dispararle también a él y también le sale pifia. Entonces también se le traba el arma. Entonces ambos empiezan una pelea de culatazos. Mientras tanto, el asesino que tenía dos espadas sigilosamente va, le mete la espada en el cuello a uno de los guardias que estaba en la puerta, se mueve sigilosamente rápido antes que se dé el otro cuenta con la otra mano y lo mata el segundo de un solo golpe a cada uno. Agarra en ese mismo, mientras seguía la pelea de culatazo, apareció otro enemigo en el pasillo con una armadura pesada y con dos lanzallamas. Y agarró, mientras estaban siguiendo la pelea de culatazos, el otro, el asesino, agarró uno de los cuerpos de lo que había matado, se fue de golpe contra el otro que le estaba lanzando fuego, lanzallamas, usándolo de escudo en el cuerpo de otro, le lanza el cuerpo, se lanza por debajo de las piernas, todo esto es con lanzada de dados que va pasando, y lo va logrando, se lanza por las piernas de la armadura, del tipo de armadura, le corta la manguera de gasolina del lanzallamas, y con un encendedor hace que se prenda dentro del cuerpo del tipo. Al final, en lo que termina esa escena, la pelea de culatazos que no avanzaba, agarra, dice, al diablo, dice el jugador el guardia imperial, y le cambia otra arma, dispara y lo mata al guardia. Entonces dice, ya estoy posesionado, y le escribo. En el momento que termina tu pelea, puedes ver cómo el pasillo hay dos cuerpos, uno muerto, otro calcinado, y ves al tercero con una armadura que está en llamas, mientras va gritando, pidiendo piedad, pidiendo que alguien lo apague, y lo ves a tu compañero llegar con una calma. Bueno, ¿entramos al siguiente cuarto? Bueno, lo pasaste bien, ¿no? Ahí, ¿no? Una Yo escena como una muy... madre, como una tras otra que pasaba, digamos. Y eso es la imaginación, porque yo no les decía, ellos, los jugadores me decían, o sea, mientras que el otro seguía, bueno, le pego, el otro me decía, ya, agarro el cuerpo y me voy contra él, ok, lanza tanto. Entonces lanzaba los dados, le iba bien, ok, le lanzo el cuerpo, ahora me voy por debajo de tipo, y otra vez lanzaba y ahí, o sea, ahí mientras que por el otro estaba cada rato fallando sus tiros y agarrándose a culatazos con el enemigo. Y ahí te muestra, por ejemplo, los dados. Los dados pueden ser Claro. una bendición, una maldición. Pueden darte un momento épico, como puede darte puras fallas en un momento. Es que es eso, un momento de delirio. Es decir, Ajá. nosotros con 30 años hemos saltado. ¡Ah! ¡Lo ha conseguido! O sea, porque ha sacado un Bien. crítico o cualquier cosa que era prácticamente Y es la imaginación imposible. también. Eh, Yo creo que una también de las cosas más grandes que logra el rol es eso, es el hecho de ayudar a que la imaginación de las personas vuele. Exactamente. ¿Y lo ves tú como una alternativa saludable hoy en día con todo el de entretenimiento digital que hay? Que haya chavales que todavía jueguen en la infancia o en la adolescencia o en la juventud al rol y se puede llegar a sustituir o no. Yo creo que siempre va a estar el rol. Siempre intentan modernizarse de una u otra forma, pero yo creo que siempre va a estar el rol. Porque el rol aparece tanto. Yo me acuerdo que una de las razones por las que muchas veces conseguí gente que conseguí amigos que jugaban el rol me decían, ¿por qué no tengo plata para pagar videojuegos? Decían, y me es más barato esto. Y cosas así, digamos. Entonces, el rol es algo que siempre va a estar porque incluso no importa, hay muchas formas, hay muchas plataformas, pero siempre volvemos a la base, que es el hecho de jugar en conversación a alguien que guíe la partida. Incluso
Me acuerdo con la aparición de la inteligencia artificial, había quienes dicen, ah, yo no se necesita el narrador, puedo hacer con la IA que me narre, pero no, hasta la IA tiene límites, entonces Claro, no puede ir en el nivel de creatividad que va a ir una persona o que te va, por ejemplo, querés hacer algo fuera de lo común, la IA solo puede guiarse por reglas, no puede guiarse más exacto. allá de eso. Exacto, a lo mejor no interpreta las reglas, dice, no, no, eso no lo puedes hacer. Y no va a interpretar las reglas como tú decías antes que se podían interpretar. No va a Exacto. tener esa facilidad o esa flexibilidad. Y si te hiciera elegir uno de los juegos a los que has jugado tú, ¿cuál sería? Uno de los que más me ha gustado, Sí, yo te creo quedaras que con uno. Vampiro la Mascarada. La verdad es que es para mí uno de los más clásicos. El de tercera edición en especial. En esta tercera edición, yo es que ya te digo, yo he jugado al primera, segunda y no sé si llegaría al tercera. ¿Qué diferencia hay entre el primero y el último, por ejemplo? Uf, no, ahorita ya la quinta ya es otra historia. O sea, ya el sistema es completamente diferente. Del primero al tercero son pocas las diferencias, pero, o sea, en las mecánicas cambian un poquito, pero poco a comparación de la quinta. La quinta ya es, la mecánica es otra completa. Ujú. Sí, ya, pero ¿se complica el tema de los dados o se facilita? Más bien, los dados se puede decir que eso es lo bueno. Lograron arreglar uno de los que era uno de los problemas más grandes de Vampiro la Mascarada, que era el hecho de el uno. El Ujú. problema de que mientras, o sea, se supone que mientras más poderoso como vampiro eras, tenías más dados, pero Sí, también te daba demasiadas posibilidades de sacar uno en el dado y exacto. te quitaba éxitos. Entonces, aquí, por ejemplo, lo que hacen es jugar, es quitarte eso para darte más libertades en eso, pero lo saben equilibrar con otras formas de hacer que tus fallos se sientan. Ujú. Vale. Hemos hablado de que una aventura es capaz de liberar emocionalmente a quien juega y de hacerlo, si tiene algún problema, de liberarse durante un tiempo de esos problemas, ¿no? Uh -huh. Y en tu lugar como psicólogo, alguien que, por ejemplo, tiene dificultades para expresarse o comunicarse. Oh, he mm, conocido a muchos jugadores que justamente han tenido esa clase de problemas. ajá. ¿Y Y cómo trabajarías que tú eso usando el lenguaje del juego? a la hora, hay que ser muy tranquilo con ellos. Hay que saber, por ejemplo, hay muchos jugadores que quieren jugar, pero son tímidos. Entonces, entran nerviosos, entran ahí. Entonces, al principio hay que guiarlos un poco como quien dice, agarrados de la mano, decirle, puedes hacer esto, puedes hacer lo otro. Pero después, cuando ya veas, es como, esto yo lo llamo es como cuando un padre le enseña a andar en bicicleta al hijo. Tenés que agarrarlo hasta que veas un punto donde pueda andar solo y lo pones en una situación protagónica en la cual Ujú. ahí le decís, bueno, ¿qué hace? Entonces ahí todo el grupo, todo ya lo emociona para que pueda hacer lo que hace. Y ahí va a sentirse mucho más, con mucha más libertad de hablar. Perfecto. Y por último, ¿qué le dirías tú a alguien que no ha jugado nunca al rol y que tiene, por ejemplo, mi edad, casi 50 años, ¿no? Y cree que ya es demasiado tarde para empezar. Nunca es tarde, así de sencillo. Nunca es tarde. Hay gente de todas las edades que juegan, así que siempre, siempre puedes jugar rol, no importa cuándo. Tú empezaste ya con gente con 50 años, me has dicho. Ajá, sí, exactamente. No hay una edad para jugar rol, simplemente es el gusto. Perfecto. Y bueno, yo ya te agradezco todo lo que nos ha contado entre esta puerta entre la psicología, la ficción, la literatura y unas Ujú. se enriquecen con otras, como bien decía al comienzo de la entrevista. Y te quería preguntar un poquito si tú tienes algo más que añadir. No, la verdad es que fue muy buena entrevista. Muchas gracias por haberme invitado. Pues te agradezco yo muchísimo que hayas estado por aquí, que nos haya dado esta perspectiva y espero que sigas guiando a personajes y personas a mundos que otros jamás hayan podido alcanzar. Muchas gracias, igualmente. Pues muchas gracias, Antonio. Un abrazo y un saludo a la familia, ¿vale? Ujú. Gracias. Hasta Cuídate. luego. Hasta luego.